Buenas, ¿qué tal, gente? Un gusto volver a hablarles. En este clima nocturno, esta cámara tiene algo bueno. Me gusta cómo filma en la noche. Finalmente la hemos aprendido a utilizar un poquito. Hoy hice un trabajo de investigación de campo y haré un video de edición con las fotos que tomé, mostrándoles algo en común. Pero bueno, ya lo verán. De noche, son 5:28. Tarde. Sí, un poco tarde o temprano, depende cómo lo vean. Bueno, hoy yo quería tocarles una temática para mí muy interesante, ya que una persona me preguntó y le respondí. Y cuando le respondí esa pregunta, pensé, deben haber muchas personas que se hacen la misma pregunta, de mi opinión acerca del tema. ¿Qué sucede cuando morimos? Bueno, fíjense que todas las teorías de la muerte y la vida después de la muerte van de la mano de la religión. Pareciera como si en nuestra época moderna no tuviésemos un testamento de lo que pasa después de la muerte desde la visión científica. Yo pienso que es porque la ciencia se ve cautiva, se ve presa de lo que es la teocracia científica. Tal vez muchas personas no lo entienden. Antes de seguir con la temática de este video, quería hablarles un poco justamente de ese tema. Perdonen. Bueno, ahora sí. Bien, muchas personas le pegan a la ciencia en general por culpa de la ciencia oficial. Y yo eso lo veo como un error, señores. Y les voy a explicarme por qué. Porque conozco personas en el mundo de la ciencia. Tengo un amigo cercano que no tiene nada que ver con esto del antinom ni la New Age. Sin embargo, con él he hablado a lo largo de mi vida todos esos temas. Y es una persona que conocí en su momento porque, yo lo voy a decir abiertamente, la novia me acosaba. Y un día él me mandó un mensaje preguntándome que cuáles eran mis intenciones con su novia. Yo le dije, ¿quién es tu novia? Cuando me contó quién era la novia, le conté la verdad. Y él me dijo que la novia tenía muchos problemas, no estaba bien, no tenía todos los jugadores en la cancha. Y que, nada, terminé siendo mi amigo del loco. Un día la mina me ve llegar a la casa de él, donde ella vivía con él, y se queda helada. Porque pensaba que yo iba a verla a ella, o a hacer algún lío. Y en realidad me había hecho amigo del chabón que era biólogo. O sea, tengo un amigo que es biólogo y tengo un amigo que es jefe de investigaciones genéticas en el hospital de niños. Conocí personas cercanas a mi madre que trabajaron en la Fundación Leloir. Y también he tenido malas experiencias en lo que es el mundo de la Inquisición psiquiátrica, por así decirlo, ¿no? O sea, he conocido a personas de lo que es la ciencia o ramas cercanas a la ciencia. Y mi experiencia personal es muy distinta con cada uno de ellos. Ahora, lo que quiero decir, sin desvariarme mucho, es que, bueno, esto quiero que lo sepan. Si vos sos un científico y publicás en un boletín tu tesis de por qué tal teoría oficialista está bien, a vos te pagan, te dan premios, te dan incentivos. Si vos vas en contra de lo que es la ciencia, las teorías oficialistas que van de la mano con la teocracia científica, vos tenés dinero, si no, no tenés trabajo. Entonces,
pónganse en el lugar de ellos. Yo conozco a estos dos científicos que conozco, son tipos que, bueno, el biólogo durante muchos años nunca ejerció su profesión. Lo que tenía era un laboratorio en su casa y era un loco. Le fascinaba el tema del herborismo, la alquimia. El tipo producía cosas imposibles en su casa. Y digo imposibles porque él recreaba el ambiente, las polemizaba, inventaba cosas que no eran posibles de hacer, pero él generaba todo, como es el caso de hongos, ciertos hongos de climas bastante complejos. Él los emulaba, los fertilizaba, no sé, la verdad, pero recuerdo lo que era su casa. Él abría los placares y eran era una locura eso, era una locura en serio. Bueno, y después al genetista, y lo que les puedo decir de ambos es que el genetista trabaja como genetista y como jefe de investigaciones del Hospital de Niños, pero no es un hombre que pertenezca a un boletín científico. Sin embargo, él me dijo que en muchas ocasiones sí estuvo de acuerdo en teorías oficialistas con las que él no concordaba, y lo hizo por dinero. Pero después uno habla con él y su personalidad es totalmente opuesta. Sí, es un vendido, pero no es un guerrero. Él no está ahí para enfrentarse al sistema. Hay muchas personas en el mundo que esperan ver guerreros que se enfrenten al sistema para apoyarlos, y como no hay, se venden al sistema porque no tienen nadie que los defienda, y antes de morir solo, como carne de cañón, tipos frágiles, intelectuales, es obvio que eligen ese camino porque es lo que más los favorece a ellos, a su familia, a su mujer, a sus hijos. No piensen de forma infantil como un niño rata, ¿no? Piensen que tiene mujer, que tiene hijos, que tiene madre, ¿qué te va a decir tu mujer, tu madre y tus hijos si tienen hambre y vos los estás matando de hambre para jugarla de héroe? Y claro, ¿entienden? O sea, hay que pensar las cosas de las dos formas, y es lo justo, lo correcto, pienso yo, ¿no? Hay que pensar por todos, por el otro y por uno. No es decir, yo no me vendí al sistema, pero vos por ahí, al igual que yo, no tenés que mantener a una familia. Tenés esa libertad, que por ahí vos mismo te la generaste. Bien, porque para ser un guerrero y guerrear al sistema hay que tener libertad, hay que luchar por la libertad y utilizar esa libertad para luchar por la libertad de los demás. Bueno, pero no todo el mundo es así. No todos tienen esa valentía, no todos tienen ese sacrificio. No digo que a los demás hay que hacer una estatua y nosotros tenemos que sentirnos estúpidos. Al contrario, los demás deberían hacernos estatuas y darse cuenta que se han comportado como estúpidos. Pero una actitud ejemplar no es estar a la altura del que es mediocre o ser menos del que es mediocre como un niño rata, sino tener más nivel. Y teniendo más nivel, lo que van a hacer es entender al otro y dejarlo que solito se cachetee solo. No deben con saña pegarle a la gente que tiene esas actitudes. Bueno, para concluir ese tema, quería comentarles aquello. Perdón. Espera un momento. Lamento la desprolijidad, señores, es que estoy un poco resfriado. Bueno. Bien. Ya tenemos la primera parte dicha. Vamos por la temática del video. Para concluir lo que les decía, la primera parte. Entonces, dentro del mundo de la ciencia nos topamos con personas que, como les he explicado mucho, están en contra del sistema. Científicos, que la misma ciencia los hace llegar a una conclusión. La misma ciencia con la que se forman todos los hace llegar a una conclusión a la que los otros no llegan por intereses. O mejor dicho, los otros llegan a esas conclusiones también, pero las descartan porque saben que no es negocio. Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es algo
Es como un arte marcial. Ahora, cómo empleas esa arte marcial y para quién la pones a tu servicio es otra historia. Y muchos en nuestro mundo se comportan como niños ratas, hateando a la ciencia y culpándola de todas las mentiras, cuando la ciencia es pura, no miente, es matemática. O sea, es lo mismo para todos. Ahora, el establishment científico al que nos enfrentamos, ¿a quién sirve? ¿A la humanidad? ¿O a la élite financiera que esclaviza a la humanidad? Y por ende, sus retóricas, sus alineamientos y afirmaciones van para servirle a este. ¿Entienden? Yo les pido siempre que sean responsables y que no metan a todos en la misma bolsa, porque es feo que, aunque haya 90 corruptos y uno que es decente, que digan que son todos corruptos, digan de 91 son 90 corruptos y uno decente, honren al que es decente, porque ese tiene todo en contra en su vida, todo en contra. El mismo establishment, hasta su familia puede que esté en contra, porque si así, en vez de sacar ganancia, lo que está haciendo es producir pérdida y exponerse, en muchos casos de su vida, a situaciones feas. Entonces, si a ese que se está sacrificando y no gana nada, lo meten en la misma bolsa que el resto, lo que estamos creando es un 100% de corrupción. El tipo va a decir, al pedo, no vale la pena. ¿Para que vengan todos estos ratas a morderme? No. Bueno, ahora vamos a la temática de este tema, porque lo que quiero hablarles hoy en este video es lo que hay después de la muerte, lo que viene después de la vida. Y es algo que muchas personas me han preguntado, y hace poco me lo volvieron a preguntar. Y le respondí a esa persona, llegando a la conclusión de que debía hacer un video de ese tema. Y aquí va. Bueno, para empezar, no soy una persona que considere que hemos sido creados por un Dios todopoderoso, monoteísta. Mis creencias del origen del ser humano no pasan por un Dios que hace así, del barro surge el humano. Yo me alineo más por las teorías de mi amigo el genetista, que dice: el ser humano tiene códigos genéticos de la mayoría de las especies gobernantes de los diferentes ecohábitats. Quiere decir que el ser humano tiene el código genético de aquellos que literan cada uno de los medios ambientales, ya sea marino, fauna, bosque, desierto, águilas, tigres, delfines, osos. Hasta les podría decir que de algunos insectos también tenemos el código genético de todas esas especies. Sí, una especie de eslabón maestro de cada una de ellas, lo que nos vuelve una raza soberana de este mundo, sin ninguna duda, ya que tenemos lo mejor de todas las especies más avanzadas. Y esto visto desde el punto de vista científico, es la ciencia la que afirma esto, no la religión, ni la ciencia oficial, porque la ciencia oficial se lava las manos y no se hace cargo. Sin embargo, los científicos están llegando todos a estas mismas conclusiones y la ciencia oficial no lo está avalando. Y de hecho, a esos científicos que se inclinan por esas tendencias, les quitan los premios, les quitan el trabajo, les quitan todo. Así que por eso empecé este video hablando de por qué no hay que pegarle a la ciencia, sino más al establishment de la teocracia científica. Bueno, entonces, en mi opinión personal, no nos creo ningún Dios, por ende no hay un cielo que nos espere, ni un infierno de castigo. Todo eso es un engaño de la religión, por favor. Se cae de maduro. Bueno, pero teniendo en cuenta el dato de la evidencia genética, de que sí, tenemos códigos genéticos de todas las especies que hay en este mundo, cosa que es muy rara en particular.
Es muy raro, piénsenlo por un segundo. Es muy raro. Bueno, llegando a esa conclusión, tenemos que tomar una segunda postura. Esa postura es: ¿quién nos creó y para qué? Esa respuesta no la podemos obtener. Queda en el vacío y podemos especular cualquier teoría religiosa. Pero yo me inclino por esta teoría científica. Nosotros fuimos creados por un uso en particular: ser trabajadores, cumplir una misión en particular y luego ser destruidos. Pero algo pasó ahí. Algo pasó en esa historia, en donde nuestro uso se extendió libremente y ganamos la libertad y la soberanía de este mundo. Porque surgimos del barro, del mismo, cuando éste se hundió y perecieron todas las civilizaciones antiguas. En ese momento heredamos el mundo y lo poblamos en masa. Hay personas que hablan de vidas pasadas. Hay personas que hablan de déjà vus en sus vidas, de vivir cosas que habían soñado o habían visto con anterioridad, con la clarividencia o el déjà vu que uno no controla y llega solo. Muchas personas hablan de esa temporalidad de la vida, en donde pierde el sentido la orientación del tiempo, pasado, presente, futuro. Bueno, mi conclusión es esta: nosotros no tenemos un cielo, ni tenemos un infierno. Sin embargo, hay evidencia de que al morir se recolectan 3 tipos de experiencia en particular. Y digo, tenemos experiencia para escuchar. ¿Por qué experiencia? Porque muchos en nuestro mundo tienen sus experiencias y también tenemos la experiencia de otros para contrastar. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, evidencia que hay un patrón de información a la que podemos ir adjuntando y encontrando eslabones en común. El primer patrón en común es que las personas que mueren en circunstancias de angustia, de dolor, de miedo y de estrés quedan encadenadas al lugar. Ellos, su conciencia o su energía queda inherente al lugar y pasan a ser lo que son conocidos como las almas en pena o los espectros. Aquellos que daban miedo. Según las culturas antiguas, a los hombres se los cremaba para que no se convirtieran en eso. Según la religión cristiana, las personas tienen que ser enterradas, cosa que es nefasta para muchas de las tradiciones históricas de toda la humanidad, que decía que a las personas cuando fallecen no hay que enterrarlas, sino quemarlas justamente para que no pase eso que les decía, para que el espíritu se libere. Bueno, o sea, ahí tenemos un antecedente. Aquel que muere, aquella conciencia, queda remanente a un lugar por la energía que tiene, que podemos llamar egregor del mismo, creado por él mismo ante su situación. Puede que sea cautivo, puede que sea libre, que se cree ese propio infierno, puede ser generado por adicciones, dependencia a una persona, y pasa en el caso de las mujeres cuando quedan atadas a un hombre y no pueden liberarse, y esa energía queda en el lugar y esa persona muere con ese resentimiento y ese odio y queda impreso en el lugar. Ahí está la primera experiencia de después de la muerte, que nos dice vivir una vida feliz y disfrutar de lo bueno y no aferrarse a lo malo ni volverse adicto a las cuestiones negativas y reproducirlas una y otra vez en la vida, porque puede uno terminar encadenado en un verdadero infierno propio. Yo creo que el concepto de infierno pasa más por lo propio que por lo que sería un infierno de un diablo o de un dios. Creo que eso del infierno tiene que ver con aquello, y realmente es un infierno.
revisionando un poco las psicofonías, investigando un poco los miles de casos, de los cuales muchos son ciertos, muchos son mentira y muchos no se sabe, pero evidentemente muchos son verdad. Y de ellos podemos encontrar el mismo factor que se repite una y otra vez. Y no de personas que miran videos en YouTube y repiten lo mismo que hablaron en otro caso, porque en muchos casos son ancianos, que no miran internet, que no tienen gente joven que los avive y dicen lo mismo. Bueno, en el segundo caso, muchas personas dicen que al morir se funden con una luz, que vuelven como si fuese al vientre de su madre. En mi opinión personal, mi concepción personal de lo que en ese segundo ejemplo acontece, es que las personas volvemos al vientre de la madre tierra. En mi creencia personal, que no tiene que ver con ninguna religión, nuestro origen, nuestra espiritualidad, no tiene que ver con ningún Dios creador de un universo o un Dios creador de todo. Yo creo que esa concepción nuestra es una concepción muy primitiva y antigua. Y no nos damos cuenta que tal vez nuestro propio mito religioso pasa por el lado de una religión terrestre. Permítanme que se los explique. La madre, la tierra, en mi opinión, siempre expresándolo como mi opinión, es un dios, es una diosa. Y si nosotros pensamos en un dios creador, que no nos creó, e ignoramos a la diosa, que nos da la vida, y que nos devuelve a ella una y otra vez, sea bueno o malo, en la rueda del samsara, estamos ignorando el primer contacto divino que tenemos. O sea, el ser o el individuo, como queramos llamarlo, que nos podría acercar a la divinidad, lo estamos ignorando por un concepto machista de un único Dios. En mi opinión personal, la conexión con la espiritualidad y ese todo hermético, que a mí el hermetismo mucho no me va, pero ese Dios, ese todo, o ese universo que es un todo, en mi opinión personal, uno se conecta con él a través de la madre tierra y las estrellas, respetando ese orden. No se lo puede saltear. Entonces, yo pienso que la tierra nos ha adoptado, ya que no tenemos padre, ni Dios, ni cielo, ni infierno. Lo que podemos ver en el ejemplo 1 de la muerte es que las personas quedan aferradas a un lugar físico. Y en el segundo ejemplo lo que vemos que las personas dicen es que, y ahora sí voy a profundizar en el segundo ejemplo, es que vuelven al vientre de una madre y que forman parte de toda la vida en el planeta. Como si entrasen al vientre del planeta y vivieran ahí. Y esa sensación es de felicidad y abundancia. Y lo que se siente, según las personas que han experimentado eso, es la plenitud. Y que uno vuelve a ser parte de todo. Por un tiempo y luego vuelve. Ese es el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo, y acá yo choco bastante con muchas teorías ovni. ¿Por qué? Porque he sido una persona que ha avistado infinidad de objetos, que ha tenido decenas de experiencias alrededor mío, ya sea en la ciudad o en el campo. Y yo les digo la verdad, yo solo veo como fenómenos paranormales, no necesariamente como cosas extraterrestres. Veo como una cuestión constante de buscar un vínculo con temas de amarillismo, de hablar de reptiles, de hablar de grises, de hablar de gobiernos secretos, de hablar de confederaciones galácticas.
Y muchos de los casos de los ovnis, para mí, en lo personal, son sus antepasados, ya que en el tercer ejemplo, según las tradiciones nativas americanas, maldición, deberían sabérselas más que la Biblia judía y cristiana romana. Deberían saber más las tradiciones nativas, los que viven en este continente, antes de saber tanto cristianismo. Según los chamanes, tanto del norte como del centro, los del sur no piensan así, pero bueno, son más brutitos, son los menos. Los Hopi del norte son los más sabios, y los de Centroamérica siempre fueron muy sanguinarios. Entonces sepan cómo es cada pueblo. Los del centro se fueron para el sur, los del norte se quedaron en el norte. Y en el sur están los sanguinarios y en el norte están los sabios espirituales. Yo siempre digo que hay que llevar al conurbano un Hopi. Porque vos le hablas a un bruto y no te va a entender. Pero el Hopi te corrige con un nivel. Y he visto a muchos primates humanos bien brutales quedarse impactados con las palabras del Hopi. Es que tienen como esa especie de subalternismo. Entonces cuando un Hopi le habla a los negros, los choquea. Yo pienso que aquí en Sudamérica, para combatir a la marginalidad, deberíamos traer muchos Hopis y que le enseñen a los pueblos sabiduría, amor, orgullo, benevolencia y no esa sed de sangre y resentimiento. Pero bueno, sigamos. Según el alineamiento de las tradiciones Hopi del norte del continente americano, uno cuando muere se puede convertir en un alma en pena, o vuelve al vientre de la madre, la Pacha, la madre tierra, o se eleva como un cuerpo de luz, convirtiéndose en un hijo de las estrellas o en un caminante del cielo. Sí, los Hopi utilizaron esas palabras y las usan hace más de 1000 años. Caminante del cielo, Skywalker. Sí, caminante del cielo. Ellos dicen que cuando un hombre alcanza la plenitud y la iluminación, se vuelve como los dioses y se convierte en un cuerpo de luz y abandona este mundo para tener otro tipo de experiencias. En ese momento el individuo puede volver e incorporarse como elementales de la naturaleza. De hecho, su creencia religiosa de que algunos se convierten en animales tiene que ver con ese momento post-mortem de convertirse en un ser de luz y elevarse. Y después decidir encarnar nuevamente, lo que ya les permite transformarse en elementales de la naturaleza, según las tradiciones Hopi. Bien. Esa explicación Hopi para mí es mi creencia de lo que pasa después de la muerte. Muy lindo concluir con este tema, este video de media hora. Media hora. Rarísimo. Bueno, me alegro de haberles hablado de este tema tan interesante. Quería decirles, para cerrarlo mejor todavía, no le tengan miedo a la muerte. Ténganle miedo a desperdiciar la vida. No le teman a nada. Amen todo, que sería lo opuesto. Experimenten el amor por todas las cosas, sin temer a nada. Y van a ver cómo la abundancia y la riqueza en su vida llega como si fuese un tsunami. Bueno, un gusto haberles compartido esto. Ahora tienen una opinión alineada más por el lado científico. Si bien los Hopi creen en lo mismo, los Hopi no eran ignorantes para nada. Los Hopi podían curarse de todo, los Hopi podían predecir el futuro, los Hopi vivían una vida muy armoniosa hasta que llegaron los sajones invasores.
Así que bueno, nos estamos viendo, señores. Saludos.